Buenos días. Es un día X de la semana. Estamos analizando la semana política en Crónica Digital con nuestra mesa de siempre, pues, con Florencia Lagos, con Juan Andrés Lagos, y tenemos muchas cosas que conversar. Por lo pronto yo diría que lo más relevante, lo más importante que está ocurriendo, ¿no es cierto?, dentro del barrio. Uno nunca tiene que olvidarse que vive en un barrio, no es la casita única, no es la isla, es lo que está ocurriendo en Perú con un profesor primario que se presenta de candidato presidencial, que tiene un porcentaje en primera vuelta, ¿cierto? Que se da esta segunda vuelta tremendamente dura, eh, con, yo diría, con un asedio comunicacional muy fuerte por parte de sectores conservadores, y que sin embargo, hasta el momento, el profesor Castillo eh, es en este minuto el presidente electo de Perú. Pese, ¿cierto?, a que la señora Fujimori está pidiendo la revisión de aproximadamente 800 actas, en lugares donde el profesor Castillo tiene una alta votación, lo que implica, ¿no es cierto?, acelerar y profundizar el proceso de desestabilización que está viviendo Perú desde hace mucho rato, producto de una forma de vida, una dimensión de lo político ligado a la corrupción muy fuerte, de la cual nosotros tampoco no podemos hacer oídos sordos, y que en Chile también ha tocado ese mismo tema. Por tanto, tampoco podemos andar tirando piedras así como si nada, sin mirarnos, ¿cierto? Lo que está ocurriendo dentro de Chile. Agrego a eso otro elemento también que ocurrió el mismo fin de semana pasado, la elección de que se realizó en México, ¿no es cierto? Donde López Obrador, esta persona, ¿no es cierto?, que es acusado del falso Mesías, según The Economic, sin embargo, logra un triunfo importante, un triunfo bien relevante para su sector político y para él, pensando de que a muchos gobernantes en América Latina, producto de la situación de pandemia, producto de la crisis económica que está afectando al continente, les cuesta, ¿cierto?, poder mantenerse y poder venir y presentar alternativas viables para sus propios pueblos. Bueno, López Obrador, un hombre que se define como un servidor público, que recalca ese elemento central de su gestión, logra eso. Se los dejo como un inicio, ¿no? Y abro las posibilidades ahí. Florencia, Juan Andrés. Bueno, yo creo que en el caso de Perú hay varios factores, entre ellos hay un escenario que es el escenario este de la pandemia, que lo que hace es desnudar justamente si había algo que quedara en duda de lo fracasado que es este modelo neoliberal, queda en absoluta evidencia, ya no se puede esconder. Además de eso, recordemos que el año pasado hubieron diversas manifestaciones en las que los peruanos salieron a la calle a pedir una nueva constitución, no sé si inspirados también por lo que ocurrió en Chile también, yo creo que sí, con lo que ocurre en América Latina en general, en estos países que son gobernados por sistemas neoliberales, un capitalismo salvaje, que se han levantado, y también en el fondo es como tú decías, Omar, es también un señalamiento a castigar justamente esta práctica política de la élite de ese sistema peruano que es tan corrupta, ¿no? Lo que se señala, lo que se pide, lo que se espera justamente de Castillo es una otra forma de hacer política, es que él modifique el sistema, se pide un cambio de constitución, se pide en el fondo que se eliminen las prácticas que han llevado a nuestros países a el vertedero de la historia, porque en el fondo son situaciones muy críticas. En Perú la pobreza es muy grande, la cesantía, lo mismo los índices de contagio y de muertes por pandemia.
Y si tú comparas esas realidades de nuestros países como Perú, Chile, Colombia, Brasil, con estos otros países tan castigados que Estados Unidos llama del Triángulo del Mal, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que tienen mucho menor índice de muerte y de contagio, que han podido llevar la pandemia porque son estados robustos, que se hacen cargo de los ciudadanos, que el ser humano es el centro, no hay más que decir, o sea, ahí está la evidencia real. Y con respecto a México, creo que ocurre algo similar. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente de una ética muy profunda. Yo he estado varias veces en México, he estado varias veces con gente que trabaja en el gobierno con él y que incluso me han contado anécdotas como la que voy a señalar ahora. Va a una provincia, se tiene que inaugurar un hospital, resulta que el hospital no está completo, faltaba no sé qué cosa, y suspende la inauguración del hospital y les dice a su gente, oye, si esto se acabó ya, esto, la política de la chaya, del espectáculo se acabó, si el hospital no está listo, yo no tengo nada que inaugurar, punto. Si se acabaron las mentiras, se acabaron esas prácticas de antes tan arraigadas en nuestras sociedades, del simulacro, de la falsedad, no, transparencia, probidad, y yo creo que eso es lo que el pueblo mexicano y el pueblo peruano está viendo en estos nuevos líderes. Líderes que son capaces incluso de impedir que algo ocurra si está mal hecho. No más meter las cosas debajo de la alfombra. Y creo que ahora el gran desafío que tiene Pedro Castillo es justamente educar a un pueblo que no estoy segura, pero debe tener semi-analfabetismo como lo tenemos en Chile, porque en Chile no existe el 100% de alfabetismo, no todos saben leer y entender lo que leen. Igual pasa en Perú, me imagino, que es la forma que han tenido de someternos. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando Pedro Castillo se vea asediado por las potencias que lo van a hacer, llámese Estados Unidos, con sus aliados europeos, y lo bloqueen y comience el ataque y comience el desabastecimiento justamente para decir que él es incapaz de gobernar? Si no hay un pueblo educado que entienda lo que está pasando, que entienda el proceso, que entienda que hay potencias imperialistas que van a querer destruir su proceso, la culpa finalmente va a ser del gobierno y entonces van a venir los medios de comunicación a decir, bien, ven, les dijimos, los marxistas no saben gobernar, porque, ojo, Pedro Castillo se declara marxista abiertamente. Entonces, ¿cómo tú educas a esa gente? Y la educación no es algo que ocurra de un día para otro. No es que ahora yo hago un meeting y todo el pueblo va a entender en lo que estamos, mañana no va a llegar el alimento, no va a llegar la gasolina, como ocurre a veces en Cuba, y todo el mundo va a seguir resistiendo y luchando y apoyando a Pedro Castillo. Eso no es así. Entonces yo creo que donde se debe, en mi humilde opinión, porque yo nunca me ha tocado gobernar ni nada de eso, en mi humilde opinión, según lo que yo he visto en otros países de América Latina, el ataque principal tiene que ser a ese, educar, alfabetizar, educar, politizar, que entiendan el proceso, que entiendan lo que está viendo, que entiendan todo lo que puede pasar y que si pasa, de quién es la responsabilidad. Eso es lo que yo creo. Juan Andrés. Me recordaba Florencia y Omar de creo que los tres estuvimos en esa charla que dio tan magistral por su contenido Atilio Borón en el anfiteatro, en el salón grande que tiene la Central Unitaria de Trabajadores, antes de la pandemia y antes del estallido. Y ahí Atilio hizo un análisis que creo que era muy certero. No siempre los análisis de proyección tienen la virtud de cumplirse. Es toda una ciencia, es todo un arte. Ahí hay mucho de construcción de calidad, por decirlo así, desde el punto de vista de la experiencia también de quien hace el análisis. Y me recuerdo también, porque escuchando a Omar y escuchando a Florencia, me recuerdo que Atilio habló de esto, incluso le preguntaron, porque en ese momento el cuadro regional era muy distinto. Estaba en el suelo Lula da Silva, lo tenían encarcelado, Dilma Rousseff destituida por vías de golpes judiciales, golpes blandos, como se le quiera llamar, le llaman algunos pitucamente impeachment, pero al final son golpes. Se había producido lo de Ecuador, venía lo de Bolivia, que finalmente concluyó en ese golpe de Estado, que
encabeza físicamente la hija de Trump y algunos agentones de la CIA en Bolivia. Y se compran a la policía, a los jefes militares, todos los cuales ahora están todos arrancados y protegidos en Estados Unidos. Ahí nadie dice nada, la CNN no dice nada, los grandes medios hegemónicos transnacionales no dicen nada, menos aquí en Chile nadie habla de eso. Entonces digo porque el cuadro ha cambiado en tan poco tiempo que es bien importante, creo yo, tener en cuenta lo reversible que pueden ser los procesos. Entonces, digo esto porque si bien hoy día tenemos un escenario correlativo muy distinto, si hubieran elecciones y si hay elecciones en Brasil, lo más probable, ya prácticamente es casi una certeza, Lula da Silva ya fue proclamado candidato presidencial, lo más probable es que Lula da Silva sea el futuro presidente del Brasil. Y va a recibir un país con una crisis terrible, sanitaria, económica, terrible, ¿no? Que ha sacudido incluso la estructura militar brasileña, que es una estructura muy sólida, tanto por doctrina como por arquitectura propiamente material. Incluso ha sacudido esa arquitectura. Estados Unidos esto lo ve con otros ojos, porque Estados Unidos observa a Brasil no como un país totalmente subordinado, sino que como un país que en algún nivel compite con Estados Unidos, ¿no? Como potencia. Brasil es la 9ª potencia del mundo, y bajo gobiernos del PT, Dilma y Lula, en política exterior, en correlación de fuerzas internacionales, Brasil ayudó a la conformación de la CELAC, fue gravitante en la conformación de UNASUR y fue decisivo en la conformación de los BRICS. Cuestiones que en su momento el comandante Fidel Castro no solamente saludó, sino que dijo, por ahí va el futuro del mundo, desde el punto de vista de la pervivencia en los próximos décadas. Y parece que no se equivocaba. Otra persona que en general no se equivocaba, proyectaba certeza, ¿no? Que no es tan fácil como algunos creen. Pero digo esto porque creo que en el cono sur, con la elección de Pedro Castillo, que no tengo ninguna duda, ya está, uno está mirando a cada momento la información, y ya Fujimori y transnacionales están tratando de cuestionar 200.000 votos. Fíjense, van por 200.000 votos, por tanto, con eso lo que han hecho es el cálculo de eventualmente cambiar. Vamos a ver cómo se comporta el sistema electoral peruano, si acepta esta presión. Porque lo que tendría que ocurrir en otro caso es proclamar ahora presidente del Perú a Castillo. Ahora. No pueden demorar más porque ya están llegando al 100%. Y con el 100%, incluidas las mesas del exterior, gana Castillo. Y gana por más de 60.000 votos, 70.000, por ahí va la... 73.000 hasta anoche. Claro. Entonces, lo que viene es esta ofensiva, donde bufetes transnacionales de juristas, todo esto inflado por los grandes canales, por los medios hegemónicos, aquí en Chile vamos a tener un show de este tipo, no tengo ninguna duda, van a tratar de cuestionar el resultado. Por el resultado van, para tratar de mostrar de que se trata de un fraude y para tratar de mostrar de que hay que revertir la situación. Claro, efectivamente, esto implica, Omar tiene toda la razón, no solamente que el pueblo peruano está de pie en este momento, estar en las calles, estar atentos, estar muy alerta, pero también esto requiere una solidaridad regional muy potente, porque el riesgo de que puedan revertir el proceso a través de toda esta mañosería y la presión del Comando Sur norteamericano, del equipo político-militar que opera hacia nuestra región, en Colombia, en toda nuestra región, incluido Chile, por cierto, y sin ningún descaro, además. En Chile lo hacen sin ningún descaro. Entran a la moneda por la puerta grande y salen por la puerta grande y no tienen ningún problema. Ahí los aparatos de inteligencia chilenos quedan subordinados. Hasta la persona más de sentido común se da cuenta que eso ocurre en Chile. Soberanía, cero. Pero es así. Entonces creo que esta ofensiva hoy día pasa por Perú. Si en estos días y si en estas horas se consolida el gobierno de Pedro Castillo,
efectivamente lo que planteaba y proyectaba Atilio, que es la configuración de una zona cono sur, en donde se hace muy potente la posibilidad de un camino que en algún momento lo interrumpió el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? La regresión en el caso chileno, lo que ocurrió con Macri en Argentina, pero ahora vuelve Fernández y vuelve el peronismo popular, en fin, un gobierno progresista. Se termina esta aventura golpista y audaz y pro-norteamericana que es el Grupo de Lima, se termina, cae por sí misma. Efectivamente se abre un camino que yo creo que rebota fuertemente en Chile, y es que fortalece, no debilita, como creen algunos, fortalece fuertemente la posibilidad de una consolidación de países que sobre la base de la integración tienen mucho más posibilidades de asentar proyectos emancipadores, no sobre la base de la subordinación como es hasta ahora con los capitales norteamericanos y los capitales europeos. Yo creo que hay un escenario muy, muy interesante. El protagonismo popular es muy grande. Creo que nos falta mucho de conocer de Perú. Tal vez sugerencias, podría ser interesante que pudiéramos hacer un programa especial en los próximos días con algunos compañeras y compañeros peruanos, ¿no? Porque ellos tienen una construcción sólida desde el punto de vista político-académico, la tienen, tienen esa posibilidad. Pero sería muy interesante aproximarla porque se ha especulado mucho. Y yo solamente para terminar esta parte, mira, Pedro Castillo no es un luchador de ahora, no es un fenómeno episódico ni que apareció ahora. Pedro Castillo es un luchador de muchas décadas. Fue el que encabezó la principal huelga en contra del gobierno corrupto de Kuczynski. Exactamente. Entonces estamos hablando de alguien que tiene un arraigo en el cholaje, y no lo estoy diciendo en tono peyorativo, al revés, porque en Perú hay un segmento importante del pueblo que se autorreconoce. Entonces cuando hablan de cholaje y hablan de los blanquiñosos, están hablando de ellos con su identidad. Y a los blanquiñosos son los blanquiñosos. Le gusta a quien le guste. Pero esa construcción de identidad en Perú existe. En algún momento en la historia peruana, bajo el gobierno de Velasco Alvarado, un gobierno militar progresista, en muchos aspectos revolucionarios, eso se expresó. La identidad del pueblo peruano, yo me recuerdo en ese tiempo, era tremenda, con toda su cultura andina, con la cultura tradicional, milenaria, que ellos han tenido y que la élite y la oligarquía peruana siempre ha tratado de aplastar de una manera brutal, ¿no? Yo tengo la impresión que todo eso va a emerger con gran fuerza, así como emergió con gran fuerza en Bolivia, y que es una de las grandes fortalezas del proceso boliviano, la identidad multifacética y multipopular de pueblos, de primeros pueblos que se empoderaron y se apropiaron de Bolivia, salvo Santa Cruz y algunos territorios donde los blanquiñosos, como dicen ellos, todavía tienen control político y económico. Pero creo que ese puede ser una gran fortaleza en Perú, ¿no? Y de ese mundo proviene Pedro Castillo. Por eso es que ese sombrero que ustedes ven, que uno ve, el color, ese es el rasgo de ellos, así se visten. Esa zona del sur del Perú, perdón, del norte del Perú para nosotros, que está afincada fuertemente. ¿Por qué no tuvo efecto la maniobra brutal que hicieron para tratar de involucrar a Pedro Castillo en todo este tema del Sendero Luminoso? Porque él y su sector resistieron también a eso en su momento. Sí. Entonces, estamos hablando de una coherencia política popular muy grande que efectivamente, como dice Florencia, yo comparto, emerge en un momento de crisis, que es la crisis de la oligarquía corrupta vendida al capital extranjero de Perú, no es el pueblo. O sea, esto que algunos dicen con tanta, para mi gusto, superficialidad. En Perú, lamentablemente, dicen aquí los neoliberales, los postmodernos, los concertacionistas, en fin, la derecha, por cierto. Lamentablemente en Perú se cayó entre la polarización de izquierda y la extrema derecha. Y no es esa la realidad. En Perú lo que ocurrió es que el pueblo
el pueblo ganó y perdió la oligarquía con todas sus expresiones. Perdió la élite con todas sus expresiones. Eso es lo que está cursando y creo que es un rasgo de contradicción súper importante de tener presente. Sí, yo concuerdo contigo, Juan Andrés, que, y contigo también, Florencia, en el sentido de que aquí hay estos vientos de cambio, este remesón cultural, en el fondo, que es Pedro Castillo y que se está cursando también en otros lugares de América Latina, eh, lo que hacen es cuestionar a una élite colonizada, a una élite que, por cierto, también, ¿no es cierto?, no ha sido capaz de imaginar dentro del mundo, dentro del propio capitalismo algo distinto, que ha visto, ¿no es cierto?, como la única alternativa, como la única posibilidad del neoliberalismo, y por tanto la fase más extrema del capitalismo. Y desde ese punto de vista, a mí me parece de que lo que hoy está ocurriendo en América Latina es que diversos sectores están mirando hacia otro lado y entienden que ese proceso de instalación que se hizo a la fuerza en muchos lugares de América Latina, eh, hoy día no es viable, no es factible. Y en eso la pandemia ha ayudado mucho, también, por cierto, porque ha desnudado todas esas falencias. En la medida en que no hay estados que tengan mayor presencia, en la medida, ¿no es cierto?, en que no hay servidores públicos de verdad, en la medida en que todo esto de que todo se negocia, todo se compra, todo se vende, trae consigo, ¿no es cierto?, de que el ciudadano común y corriente está al desnudo en salud, en educación, en servicios básicos. Y eso hoy día está pesando mucho. Y incluso dentro de las propias derechas, dentro de sectores que han sido eternamente conservadores, e insisto, y no van a dejar de ser colonizados, sin embargo ellos mismos se están dando cuenta de que eso ya ni siquiera a ellos les sirve, ni siquiera a ellos. Y es lo que hoy día está, y hoy día, claro, toma color, toma forma, cristaliza de mejor manera en algunos espacios, como en la situación que está ocurriendo en Perú y en otros lugares. Y en Chile, por Yo cierto, dime, ahí yo sí. creo, Omar, sí, porque creo que hay que tratar de desmenuzar mucho. Mira, Uh-huh. para mí es súper importante tener presente lo que se denomina, valga la redundancia, el presente referencial construido desde la historia. Claro. No es un concepto personal, es un concepto que Van Dyck, un semiótico Sí. de izquierda, progresista, toma, pero viene de antes también, ahí incluso viene el concepto de Lenin de conciencia real, conciencia posible, Uh-huh. en fin, hay una construcción, quiero decir. Pero ¿por qué para mí es tan importante conceptualmente esto? Porque en un tiempo histórico que es relativamente breve, en nuestra región, estoy hablando del cono sur, estoy hablando del continente, con la caída de los socialismos reales, con la instalación de la hegemonía del capital financiero especulativo a nivel planetario, con la resistencia y pervivencia de China, que, ojo, Sí. ahora uno dice, si no existiera China, ¿cuál sería el mundo? ¿Cuál sería el mundo? Porque los gringos y porque el imperialismo norteamericano fue por China. Fue por China y no ha aflojado ir por China. Lo mismo pasa con Rusia, lo mismo pasa con Vietnam en el sudeste asiático, que nos resulta tan lejano, pero aquí hablan de los jaguares, un montón de cosas, bueno, pero nunca hablan de Vietnam, como si no existiera. Y Vietnam es una de las economías más influyentes del sudeste asiático. Entonces, una cosa bien, mira, entre mentira, entre fantasía, entre esquizofrenia, que se tratan de construir. ¿Qué es lo que se instaló en nuestra región? Yo creo que ese es el punto que quiero ubicar como presente referencial. Lo que se instaló es que de aquí en adelante, para nuestro continente, el futuro iba a ser lo que Estados Unidos definió como la zona de libre mercado,
con un mercado común, entre comillas, porque no tiene nada de común, y donde incluso las fronteras de los estados nacionales iban a ser superadas por esta lógica. Yo me recuerdo perfectamente de un documento escrito por Edgardo Benninger, ministro, si no me equivoco, secretario general de gobierno del gobierno de Elwin, que creo yo que fue uno de los grandes ideólogos, pero además gestores políticos del carácter de la transición en Chile, donde incluso dice literalmente en ese documento, nos vamos a tener que acostumbrar en Chile y en la región a que las grandes decisiones políticas se van a tomar en Washington, así, explícitamente, sin descaro. Y el consenso de Washington es eso. Sí. En ese momento eran voces minoritarias, Gladys en Chile, movimientos reducidos, izquierdas muy golpeadas. La revolución cubana, rápidamente el Partido Comunista de Cuba, el comandante Fidel y los conductores de la revolución empiezan a convocar en los 90 a encuentros en La Habana, hacen un esfuerzo inmenso por tratar de buscar estas rearticulaciones. Ahí se encontraba Lula, se encontraba Evo, ninguno presidente, ojo. Ahí apareció después Chávez, pero los pueblos nunca dejaron de luchar. Y digo esto porque para entender lo que ocurre hoy, yo creo que hay que asumirlo como el agotamiento prematuro de un capital especulativo que tiene razón Omar, con la pandemia ha develado que simplemente no más en el mundo, no más. A mí me impresiona, por ejemplo, que hoy día mismo Mario Marcel, uno de estos ideólogos de la macroeconomía chilena, del monetarismo, con tanta insolencia, diga que si se sigue con este tema del desfonde de los fondos de previsión, se va a terminar con 100 años de seguridad social en Chile. 100 años. ¿Y dónde la dio? ¿Qué seguridad? Está hablando de las previsiones de 100.000 pesos, de 60.000, de 200.000, de eso está hablando. Y se apropió de la seguridad que construyeron desde el 25 en adelante, estados nacionales, en este caso en Chile, gobiernos progresistas, que lo que hicieron fue reconvertir capital productivo y capital financiero en la propia economía, entre otros en un sistema previsional cuyo asentamiento era básicamente estatal, no era privado. Entonces, y esto ha ocurrido en Perú, y esto ha ocurrido en Bolivia, y esto ha ocurrido en Argentina con las particularidades de cada país, pero ha ocurrido esencialmente el mismo fenómeno. Entonces, creo que lo que hoy día está cursando es algo que tenemos que mirarlo en una profundidad muy grande, porque del punto de vista de la economía, del punto de vista de los proyectos nacionales, Daniel Jadwe, cuando en la entrevista a Bloomberg le dice, es que simplemente, la de ayer, la que sale difundida ayer, es que simplemente no hay espacio más para que las transnacionales hagan lo que están haciendo en Chile, no hay. Tiene razón, no es una ideología para aceptarles por último eso, es que no hay más espacio. O sea, si las transnacionales mineras, las forestales, las financieras, en Chile siguen haciendo lo que han hecho desde el golpe en adelante y desde los 90 en adelante, este país no existe, no va a existir, no va a pervivir. Y ojo, que hoy día la noticia en Chile es que según el monetarista Banco Central, Chile crece entre el 8 al 9%. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cuál es el indicador real? ¿A qué se refieren cuando hablan de que hay un crecimiento? Y están debatiendo sobre las tasas de interés, y están debatiendo sobre una serie de cuestiones macroeconómicas, mientras el país se está desplomando, y hoy día tenemos una situación sanitaria que nadie, ni siquiera el director de la clínica Las Condes, ni el de Indisa, dejan de desconocer al nivel en que está, y están pidiendo aceleradamente fortalecer la atención primaria. Pero la atención primaria está en el suelo, porque es el sector con menos inversión pública de recursos materiales y recursos humanos. Entonces, cuando uno se mete en esta construcción, yo creo que Perú vuelve a ser un hito de lo que está ocurriendo en el planeta, en la región, y de lo que yo creo que puede ocurrir incluso en las próximas elecciones en Chile, donde de nuevo en la elección pasada se cayó el tercio, se repitió el 80-20,
y emerge este sector que creo que es el nuevo en el sentido, tampoco es que, pero emerge esta expresión electoral, política, social, cultural que se expresa claramente en la lista del pueblo y en otros sectores de esa dimensión, ¿no? Entonces, creo que ahí hay espesores que es necesario mirar con mucha atención. A mí, fíjate, disculpa Florencia, antes que quería hacer una acotación sobre lo que está diciendo Juan Andrés. A mí una de las cosas que, siguiendo el tema de Perú en Chile ahora, que es distinto, eh, los analistas que yo por lo menos he podido escuchar, han habido como dos o tres líneas. Una, en que esta idea, ¿no es cierto?, de que lo que está ocurriendo en Perú en realidad es una cosa que puede cambiarse de un minuto a otro, así que no hay que darle tanta importancia. Esa es una línea. La segunda, ¿no es cierto?, es que a la izquierda chilena o a diversos sectores del progresismo chileno no es muy conveniente que reivindiquen el tema peruano ni que hablen mucho del tema peruano, porque en el fondo es generar una situación de temor en la sociedad chilena y por tanto del fenómeno de la polarización. Es una segunda línea. Una tercera línea va en el hecho, ¿no es cierto?, de venir y decir, mire, en realidad el sistema peruano está tan desgastado que en realidad da lo mismo si llega un tipo como Pedro Castillo. No va a ser, no va a provocar ninguna incidencia mayor, porque el sistema político, porque la construcción que está cursando en Perú en este momento no da para nada. Entonces hay que tener absolutamente desconfianza sobre todo lo que está ocurriendo ahí. Y por último, nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos y en realidad mirar hacia allá no tiene ninguna importancia. Y con eso, ¿no es cierto?, están descalificando en esencia primero esta visión de lo geopolítico. Y a mí eso, fíjate que eso siempre me ha extrañado muchísimo. ¿Cómo el concepto de lo geopolítico es tremendamente desprestigiado y no se toma en consideración esta visión, ¿no es cierto?, de conjunto, sino que más bien se reivindica esta idea de isla, esta idea de que nosotros somos esta probeta de ensayo y que estamos en un proceso de un ensayo distinto y que vamos a ser muy distintos a todos los países, a todos nuestros vecinos. Lo vamos a hacer de otra manera, somos especiales. Y esa operación teórica a mí me llama profundamente, fíjate que me llama la atención y me deja así como, porque frente a eso entonces no podemos venir y hablar de nada, pues no podemos hablar de Argentina, no podemos hablar de Bolivia, sino que tenemos que encerrarnos en nosotros mismos, decir, bueno, ¿cómo nosotros venimos y resolvemos esta cosita que tenemos acá? Eso quería agregar como elemento de análisis, ¿no es cierto?, que están cursando hoy día en Chile, que uno lo ve en medios de comunicación, lo ven a analistas. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, Rodríguez Elizondo en una entrevista que se le hace en CNN, cuando él viene y dice que en realidad la situación de Perú es tan devastadora que incluso él sugiere, ¿no es cierto?, de que tiene que haber como una especie de reseteo, no lo llama así, ¿eh? Pero en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo con eso? En realidad da lo mismo si gana Pedro Castillo o otro. Lo que hay que hacer es un cambio del sistema y ese cambio del sistema tendrá que ser, puede ser incluso, por un golpe de Estado blando. Esto hay que volver a ordenarlo. El orden. ¿Qué tipo de orden? ¿Quién Bueno, ordena? aquí estamos viviendo algo parecido, de hecho ya han salido ex militares ya retirados anunciando que van a crear un partido a propósito de esta declaración de una parte de integrante de la lista del pueblo con otras fuerzas que se unieron para señalar que ellos no iban a respetar el acuerdo del 15 de noviembre porque ese acuerdo no lo firmaron los pueblos, que ellos iban en el fondo a entrar a modificar también lo que haya que modificar dentro de esta convención para poder hacer los cambios que Chile y el pueblo requieren. Entonces yo creo que ese va a ser un fenómeno transversal en nuestros países. Y ahí, bueno, ahí estará. Lo que pasa es que yo creo que a propósito de lo que estamos conversando, efectivamente, claro, se agudiza toda la crisis económica que venía de antes de la pandemia.
venía de antes de la pandemia, porque ahora toda la crisis económica se le echa la culpa a la pandemia y no es así. De hecho, al parecer, la crisis económica para el 1% más rico del mundo y 1% más rico de nuestro país no le ha afectado, al contrario, le ha venido muy bien. Entonces, creo que también se agudiza aún más y queda en evidencia esta lucha de clases finalmente. Porque eso es lo que señalaba Juan Andrés, que señalabas tú, Omar, también. En el fondo se profundiza justamente, acá también se ve en este marcado 80-20, bueno, en estas elecciones últimas no fue a votar mucha gente, pero también quitaron el transporte, o sea, ellos sabotean todo el tiempo los procesos. Los procesos, en el fondo cuando la democracia no les conviene, si ellos ganan todo bien, si no, fraude, vamos llamando a la OEA, Estados Unidos, organizando el golpe de Estado y porque vamos a salvar la democracia. Por eso yo insisto que la educación popular, la construcción de subjetividad popular, va a ser la herramienta más fuerte para que estos pueblos entiendan en qué proceso se está viviendo. Y creo que, como señalaba Juan Andrés, el pueblo peruano lo entiende, por algo se han pasado en vigilia todos estos días en la sede de Castillo, protegiendo a su líder, protegiendo los votos, protegiendo. Entonces creo que realmente ganar una elección no es como que ahí recién comienza la cosa. O sea, si antes era difícil, ya cuando ganaste la elección, la guerra es declarada total. Y aquí lo estamos viendo desde la UDI hasta el Partido Socialista. Porque yo no puedo creer que desde la UDI hasta el Partido Socialista apoyen a Orrego. Un señor que cuando fue intendente reprimió al punto de autorizar que entraran carabineros, fuerzas especiales a un colegio, Barro Borgoño, donde un alumno quedó inconsciente con un rodillazo en la cabeza, eso fue el 2017. Entonces, no entiendo yo, de verdad no entiendo. Ese partido que se dice depositario del legado de Allende, yo no sé si Allende estuviera apoyando a un sujeto así. Entonces creo que aquí, con tal de que, por ejemplo, Jadwe no llegue al poder y no se hagan los cambios que este país necesita, ellos son capaces de apoyar a quien sea, desde el Partido Socialista hasta la UDI. Y eso a mí me parece algo muy significativo y de análisis y de dejarnos de decir que, por ejemplo, el que diga esto sea un extremista es un hecho. Es un hecho, a ellos siempre van a ocupar eso. Es como la imagen de Chaguán cuando dice hay que detener este tsunami rojo de la extrema izquierda. ¿Qué extrema izquierda, por favor? ¿Qué extrema izquierda? Aquí nadie está hablando de hacer una revolución armada, nadie está hablando de tomarse el poder por otra vía que no sea la electoral. O sea, siempre satanizando para asustar quizás este voto más duditativo, más ingenuo, no sé, que no está descontento con toda la clase política, pero que finalmente logra asustarse. Porque dice, sí, como tsunami rojo. O sea, y tú me decís tsunami rojo de extrema izquierda, yo me imagino justamente, no sé, qué sé yo, un grupo de terroristas, no sé. O sea, una cosa alojada total de la realidad. Estamos hablando de gente que fue a elecciones. La lista del pueblo fue a elecciones. Jóvenes, mujeres y hombres que estuvieron en la Plaza de la Dignidad protestando, igual que como estuvo Karina Oliva también protestando en la Plaza de la Dignidad, ahora van a elecciones. O sea, están participando de las pocas garantías democráticas que ellos han ofrecido, porque tampoco es que esto sea el proceso que nosotros queríamos. En la calle se pedía asamblea constituyente, eso no es lo que hay. ¿Se está avanzando para lograr eso? Sí. ¿Y se ha logrado avanzar? Sí. Y frente a eso la respuesta es poco menos que tenemos que unirnos desde el Partido Socialista hasta la UDI para frenar este avance de la extrema izquierda. Esa es la respuesta, ese es el diálogo de los que ellos hablan. Y si no, ¿qué van a hacer? ¿Van a apoyar un golpe de Estado de nuevo, como lo hicieron con Allende, cuando se unió la democracia cristiana con la derecha? Que no les cuesta nada, de hecho yo creo que esa unión nunca ha desaparecido. Mira, yo creo que entrando ya derechamente, ¿no es cierto?, a Chile y a lo que viene este fin de semana, ¿no es cierto?, que son las elecciones de gobernadores, y cómo se ha ido desarrollando este proceso, en donde en la última semana yo creo que se ha ido calentando más, después de que hubo como un momento en donde parecía que no pasaba nada, eh, y se llega a esta situación, ¿no es cierto?, en donde previo al domingo, la, todo lo discursivo se acelera, ¿no? Todo lo discursivo se acelera. Ahí Florencia está con algún problema, parece, de conexión. Y
todo lo discursivo se acelera y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, se polariza de una u otra forma, y en donde aparecen, ¿no es cierto?, efectivamente, ¿no es cierto?, apoyos inesperados a Orrego, que yo no sé si eso realmente le ayuda, en el caso de Santiago, ¿no? Porque en otros lugares, porque, porque Santiago no es Chile, en otros lugares donde en definitiva van candidaturas que no son de la derecha, lo más probable es que la unidad de esos sectores van a ir al voto contra la derecha. Y eso es lo más probable que ocurra en diversos lugares de Chile. Sin embargo, en la región metropolitana se da una situación particular, ¿no es cierto? Porque hay un sector que queda fuera de este balotaje, ¿cierto? Y que dice en el fondo que la derecha está fuera de esto. Y por tanto la disputa, ¿no es cierto?, es dentro de sectores, entre comillas, opositores, ¿no es cierto?, al gobierno de derecha. Es una Pero es disputa que que se sabes que da. no, espérate, yo quiero decir Mm, algo. Es que yo no considero que Orrego sea opositor. El otro día Pamela Giles también, en Mentiras Verdaderas, a propósito del escándalo que se armó porque yo dije que con pinochetistas no. Yo no considero que Orrego sea opositor. O sea, Orrego, el partido que él representa, en el segundo gobierno del cual yo participé, de Michelle Bachelet, fue un saboteador, pero por excelencia. Iba en contra de todo del programa que ella propuso. Ahí sí eran oposición, del primer gobierno que incluía por primera vez al Partido Comunista y que tenía en su propuesta cambios sustanciales como una reforma tributaria, como una educación gratuita y de calidad. Él, Orrego, con su partido, hicieron lo imposible para que eso no ocurriera. Entonces, y en gobiernos con Piñera, votan con Piñera, no son oposición, para mí no lo son, para mí y para mucha gente. Mira, yo creo que hay un momento bien especial y que creo que es importante porque son movimientos tácticos que es importante tenerlo en cuenta. mm, Cuando Daniel Jadwe respalda candidaturas en regiones que implican evitar que la derecha sea gobernación, la señal que está dando es una señal política que tiene que ver con la segunda vuelta por supuesto. presidencial. O sea, tiene que ver con el comportamiento que deberían adoptar sectores vinculados al PS o a la democracia cristiana para respaldar la candidatura, en este caso, democrático popular que representa Daniel Jadwe. Ahora, esto es importante porque efectivamente hay en este momento una situación que empuja en la dirección de un entendimiento estratégico entre los llamados sectores, entre comillas, de centro con los sectores de derecha. Eso está cursando. Eso además creo yo que fue parte sustantiva del entendimiento estratégico que se define con la llamada transición pactada, democracia de los acuerdos. Eso es real. O sea, cuando lo que es después la concertación se entiende con Pinochet, es con Pinochet, no es con un simulacro de Pinochet. Y el que le entrega la banda presidencial a Gabriel Valdés, presidente del Senado, para que se la ponga a Elwin, es Pinochet. Yo estuve en esa ceremonia y era realmente estremecedor que el dictador, el que dio el golpe, estuviera ahí con su uniforme de militar con capa, entrara al Parlamento, fuera aplaudido por su sector, un poquito abuchado por otro, pero todo así como no, calmados, porque todo era así en ese momento. Y finalmente la ceremonia es, el dictador le entrega la banda presidencial a Elwin, que había ganado las elecciones. Entonces, ¿yo por qué voy a esto? Porque la gente de extrema derecha, incluso en Chile, dice, pero ¿por qué dicen que Pinochet no es democrático o no fue democrático? Porque, de acuerdo, hubo un golpe, pero después entregó el poder. Se presentó a elecciones, las perdió y entregó el poder. Ese es un debate súper importante en este momento por una razón muy fundamental y de mi punto de vista estratégica.
porque no es cierto que Pinochet entregó el poder. Lo que hizo Pinochet fue tácticamente un repliegue, como lo dice Mulián en su libro Anatomía de un mito, pero consolidó posiciones estratégicas. Y eso es más que evidente. Es más que evidente. O sea, el pinochetismo, la derecha, lo que hizo fue un repliegue táctico. Se consolidaron en las elecciones con sistema binominal mediante. A poco andar, Renovación Nacional y la UDI se transformaron en los partidos más votados de Chile, con la mayor cantidad de representaciones en municipios y en el Parlamento, y con o sin ser gobierno, yo diría, mantuvieron la direccionalidad estratégica que ha tenido este país hasta hoy. Entonces, lo que empieza a cambiar o lo que se pone en riesgo es efectivamente esto. Yo creo que es muy probable de que si esta tendencia continúa desde el punto de vista de lo que uno observa de la emergencia de movimiento popular con toda su diversidad, es muy probable que partidos que emergieron de los 90 como partidos instrumentales como el PPD tiendan a desaparecer. Y algunos sectores, como ya ha ocurrido, ojo, como Fernando Flores y otros, que ya se pasaron a la derecha. Jorge Chausson, fundador del PPD, ya se pasaron a la derecha. O sea, ya están en la derecha. Claro, también va a ocurrir que yo creo que hay otros sectores que yo diría tienen a lo menos una concepción reformista y una concepción progresista del sistema social y de la economía, que podrían llegar a respaldar un proyecto democrático popular como el que se está planteando desde esta otra vereda. Creo que en el caso de la democracia cristiana que Florencia mencionaba, claro, no debería extrañar que la conducción estratégica de la democracia cristiana haga lo mismo que ha hecho en muchos momentos de la historia de Chile. Cuando recibe el respaldo de la derecha, Frei Montalva, para evitar que Allende sea presidente. Si eso fue un hecho, o sea, los demócratas cristianos lo saben. Frei Montalva es presidente de Chile y con ese bulto de votos que tuvo, por una aspiración popular, sí, pero también porque a la derecha se repliega tácticamente y toma la decisión de respaldar incluso electoralmente a Frei Montalva para evitar que Allende llegue a la moneda. Y lo lograron, en ese momento lo logran. Y después, cuando se produce lo que se produce, por eso que desde la derecha acusan a Frei Montalva de haberse convertido en el Kerensky chileno. Kerensky es, según la derecha mundial, el que le abrió paso a la Revolución Rusa. Desde la institucionalidad burguesa, oligárquica, pero le abrió paso. No sé si me explico. Entonces, ellos dicen, nosotros que te respaldamos y tú nos diste la espalda y ahora le abres paso a un gobierno como el que fue. Recuerden ustedes que fue la democracia cristiana la que le puso condiciones a electo presidente Salvador Allende para votar en el Parlamento, porque en ese momento el Parlamento tenía que refrendar con voto mediante, y le pone lo que llama, si no me acuerdo, Omar o Florencia, condiciones democráticas o sí, algo así era. Sí, requisitos. O los sea, requisitos, claro, nosotros vamos a votar por usted en el Parlamento siempre y cuando usted no haga tales o cuales cosas. Y después, en menos de 3 años, es en el Parlamento en donde se hace una declaración desde parlamentarias y parlamentarios de derecha, parlamentarias y parlamentarios de la democracia cristiana, donde se deslegitima el gobierno popular de Salvador Allende y se le abre paso al golpe. Si el golpe en Chile no fue una cuestión así como que los gorilas, no, esa fue una cuestión que previo a eso hubo mucha protesta en las calles, porque habían protestas en contra del gobierno, pero también hubo pronunciamientos del Parlamento y de la Corte Suprema acusando al gobierno de un gobierno no legítimo. Y entonces eso abrió las puertas a una intervención militar con un grado de legitimidad por parte del poder legislativo y el poder judicial. No hay que olvidarlo, porque todavía eso le da mayor gravedad a lo que significó el golpe, el terrorismo de Estado y todo lo que ocurrió. Le da todavía mucho mayor gravedad. O sea, cuando hablamos de eso y cuando hablamos, por ejemplo, de Brasil, cuando el Poder Judicial se presta para meter preso a Lula
y se presta para meter presa a una presidenta. Y nadie dice nada, entre comillas. La élite chilena nunca, no, al contrario, a mí muchas veces en el primer café, gente demócrata cristiana y gente derecha, me acusaban de defender a un corrupto, Lula, Sí, sí. porque la justicia estaba demostrando que era un corrupto. Bueno, a propósito de eso, aquí Mónica Entonces, Rincón tuvo que salir a disculparse, tuvieron que disculparse por replicar la noticia de Globo de Lula y después decir que no, que en realidad no era tan así, que no sé qué. claro, entonces creo que ahí hay un cuadro de configuración y de reconstrucción de la historia y del presente referencial, insisto en este concepto, que es muy necesario hacerlo, porque creo yo que en el futuro lo que hay que hacer es empujar mucho este respaldo y este protagonismo popular que emerge en Chile y que es la clave para lo que viene, tanto desde el punto de vista electoral, social. Me acaba de llegar un WhatsApp que lo saludo, porque ya empezaron los cabildos populares con los constituyentes y las constituyentes en varias comunas. Es el camino. Si Sí. quien va a defender el proceso constituyente, perdónenme, no van a ser los partidos no dan el ancho en Chile. No lo dan, aunque lo quisieran. Y eso hay que asumirlo positivamente, no negativamente. No es como dice la concertación o la derecha, es un cuestionamiento antidemocrático porque los partidos... No, si nadie está diciendo nada contra los partidos. Lo que se está diciendo es que aquí hay un protagonismo popular, multitudinario, que es el eje democrático del respaldo a un proceso como el que empezó en este país. Que es muy distinto, no tiene nada que ver con... Mira, le pone el populismo, le pone... En fin, yo diría, este país está siendo sacudido desde sus raíces y eso es importante tenerlo presente para tampoco no equivocarse, porque todo un concepto de Lenin, conciencia real, conciencia posible. Hay que darle el tiempo y la posibilidad también a mucha ciudadanía para que vaya asumiendo y haciendo el proceso desde la conciencia real a la conciencia posible. No es de un día para otro. O sea, cuando hay gente que todavía cree que en Chile puede haber un tsunami rojo y puede terminar en no sé qué cosa, hay que darle el espacio a esas personas para que hagan la reflexión, para que protagonicen, para que participen, pero para tenerlos finalmente en un proceso de trinchera abierto, multitudinario como el que está cursando en Chile, porque la historia y la gracia de toda esta historia es que no estamos frente a foquismos, estamos frente a procesos de masas, procesos multitudinarios. Entonces tampoco es que es tan simple que alguien se meta al bolsillo y diga, no, si se trata de grupos ultrones, aislados. No es así, po. No son ni ultrones ni aislados. Es decir, son mayorías. Ojo con Sí. eso también. Sí, mira, yo fíjate que frente a eso, lo que ustedes están planteando, yo diría lo siguiente, yo creo que en este cuadro general de lo que fue el consenso de Washington, evidentemente todos los sectores fueron moviéndose hacia la derecha y todos los sectores incluso se fueron desperfilando desde el punto de vista de sus propios proyectos ideológicos y de sus propias miradas. ¿Y por qué digo esto? Porque ese proceso también lo vive la democracia cristiana en su interior. Y yo creo que la democracia cristiana, lo que ocurre con la democracia cristiana, es que hay un sector que sigue apegado, o trató de seguir apegado a los principios del social cristianismo, que trató de seguir apegado al Vaticano II, que trató de seguir apegado, ¿no es cierto?, a las encíclicas papales, que eran sus elementos esenciales de construcción, y otros sectores fueron permeados y fueron llevados más bien, ¿no es cierto?, por este jolgorio neoliberal y por sus autores, y también, ¿no es cierto?, por su forma de construir y de entender la lógica del poder. Y en eso yo inserto que el proceso de Orrego es el proceso que viven muchos demócratas cristianos. Y ahí sí yo hago una distinción de que más que pinochetismo, es más bien, es la lógica de la validación del modelo neoliberal y de sus formas de actuar, y de que frente a eso también hubo procesos de rebeldía. Yo recuerdo, por ejemplo, si no me corrige Juan Andrés, en un momento dado fue intendente don Fernando Castillo, y don Fernando Castillo hubo una situación en donde hubo una represión muy fuerte de carabineros, y don Fernando Castillo colocó su cargo a disposición como intendente. Exactamente.
Y Exacto. entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque se fue cursando al interior de todos esos partidos. Y cuando hablo de todos. De ahí yo no excluyo a Mira, nadie. Omar, te agrego, claro, efectivamente, Fernando Castillo fue uno de los primeros intendentes y lo colocaron ahí, y la DC lo colocó ahí, porque efectivamente Fernando Castillo, que fue rector de la Universidad Católica en el tiempo de la Claro, Reforma, sí. o sea, un tipo juzgado desde el progresismo, incluso revolucionario, porque Ujú, esa es la verdad, Fernando Castillo era un sí, cristiano con esa dimensión. Claro, lo colocaron ahí porque era una forma de darle legitimidad a un cargo que iba a tener el peso de la historia, el primero o segundo intendente después de la dictadura. Y claro. efectivamente, él, en un momento determinado, cuando se da cuenta de que no puede sostener el nivel represivo que se estaba generando desde el gobierno de Elwin, da un paso al lado y E- renuncia. Exactamente. renuncia. Entonces Y yo creo que después es. Yo, asume como alcalde electo en La Reina, donde hace también mm, procesos participativos desde la comuna. Pero mira, yo agrego otro caso, Jaime Castillo Velasco, que tuve el honor de trabajar con claro, él en la década de los 80. Jaime Castillo Velasco no era precisamente un procomunista, ojo, no, era un defensor de los derechos humanos. Como presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, incluso lo echaron de Chile, lo sacaron a patá. Lo fue a detener a su casa la CNI y le pegaron a un hombre ya de edad. Y lo sacaron y lo tiraron al exilio y después volvió. Pero Jaime Castillo también tiene una declaración en los 90 advirtiendo a su partido del carácter poco democrático y el carácter poco popular que estaba tomando la transición. Esa carta de Jaime Castillo alguien la recordó el otro día y la difundió, pero efectivamente son sectores que quedaron de espalda a la historia, porque aquí en Chile en los 90, aquí lo que se impuso fue un tipo de transición que yo insisto, fue brutal, en el terreno económico fue brutal, en el terreno político, en el terreno valórico. Yo me acuerdo cuando Pinochet, después de esta ceremonia, después, meses después o años después, todavía siendo comandante en jefe, va al Parlamento y corrían los parlamentarios no de la derecha, no de la derecha, de la coalición de concertación, a sacarse fotos con él. Yo era director del Siglo y, no me, acuerdo, y me acuerdo que publicamos esa fotografía y le pusimos como titular "Qué vergüenza". Pero la verdad hay que decirlo, en ese momento una parte del país no consideraba que eso fuera una vergüenza. Y esa parte del país era la derecha y era la concertación. Más bien lo consideraban un gran valor que se pudiera poner de acuerdo un sector que había luchado contra la dictadura contra los que habían impuesto la dictadura. Y eso es para mi gusto, lo profundo y lo revolucionario que ha ido cambiando. Porque la verdad es que ha ido cambiando y se es evidente que los sectores que eran mayoritarios en los 90 son minoritarios hoy día, si eso es evidente. sí. Yo lo Muy, veo, muy. yo como te digo, hago esa lectura cultural, histórico-política, en el sentido de cómo una generación eh, que luchó contra la dictadura, al verse insertado o querer insertarse dentro de este proceso del consenso de Washington, tuvo que ceder, y ceder, y ceder, y Y ceder. mucho, y Mucho, mucho. y en ese Pactos de proceso, impunidad, claro, pactos de y de- impunidad. claro, y disculpa, y en ese proceso de ceder, entonces pasaron a ser ya no los rockeros del Partido del Orden, sino que a hacer la música pop del Partido del Orden. Y hoy día, lamentablemente Orrego es eso, es la canción pop del Partido del Orden. ¿Me Está entiende? buena esa frase. O sea, Orrego ya no es el muchacho que uno conoció en el movimiento contra la tortura. Ya no Claro. es eso. Uno quisiera No, pues se que, transformó en su contrario, pues él manda a reprimir a los que entonces, luchan entonces, ahora, pues. entonces, Como- claro, y porque te vuelvo a insistir, porque en cargos de poder, entonces él actuó como esperaba que el consenso de Washington actúa, ¿no es cierto?, para un Ah, intendente o eso. para un cargo de gobernador o para lo que sea. Entonces, Oye, pero si mira, esa es la situación. si el momento, no sé si es el momento, pero uno, porque le tocó muchas veces, y estuve ahí con Ujú. ella físicamente. Cuando Gladys frente a la moneda, después que la reprimen, estaba al lado Tomás, sale la foto ahí, pero yo estaba ahí junto con ella. Y le sacaron la cresta, le dejaron el cuello torcido.
y dice, son unos conchas de su madre, en ese momento fue un escándalo. Fue un escándalo. Fue un Por escándalo, supuesto, digo, mediático, institucional, la por élite, supuesto. oh, la Gladys de nuevo se está... Claro. Y lo que hizo en ese momento la Gladys fue denunciar una represión brutal en contra de una manifestación pacífica, además de un grupo pequeño, no éramos más de 100 personas, no éramos más de 100. Yo te digo, yo me recuerdo para un 11 de septiembre, mira, no es por personalizar, pero me recuerdo perfectamente para un 11 de septiembre, en la década de los 90, cuando reprimen la marcha y matan al Talo, un cabro chico de 13, 14 años, en el cementerio general. Y me acuerdo que muere en los brazos del papá de la Claudia Pascual, de Martín Pascual, que lo recogió. Y después se demuestra que había sido un capitán, un teniente carabinero, que había disparado a mansalva. Incluso nosotros publicamos la foto en El Siglo, porque el tipo se puso así para disparar, y ahí le pega al pobre cabro. Bueno. Un cabro de población, un cabro chico. Claro. Y en esa misma manifestación, yo me acuerdo con Pepe Férez del Partido Humanista y otros más, íbamos por la Avenida La Paz, y nosotros no nos dimos ni cuenta y mirábamos para el frente y un griterío de la gente gritaban, y nosotros no cachábamos de qué se trataba. ¿Sabes tú lo que estaba pasando? Que nos estaban disparando, los pacos. Claro, porque uno no se da cuenta, pues, si uno va, estaban disparando. O sea, en ese periodo es cuando asesinan, si yo no me equivoco, bajo el gobierno de Lago Escobar, solo bajo ese gobierno, creo que si no me equivoco son 6 jóvenes mapuches. 6 o 5, pero no es el tema de la cantidad. La diferencia cualitativa es que cuando matan a Catrillanca, la sociedad chilena dice ya no más. Ya no más. Y digo la sociedad chilena porque es una expresión multitudinaria. Pero esto lo venían haciendo en los 90. También lo hicieron. También había represiones brutales del campo obrero, ¿no? Había sometimiento y mucho de buscarle legitimidad a una expresión popular que era contenida, era reprimida, en fin, y que finalmente dice no más, ya no más. O sea, yo creo que hubieron expresiones, sí, por la revolución pingüina, las protestas de las comunidades mapuche en el sur, las protestas obreras, hubieron muchos paros de profesores, los paros universitarios, las luchas universitarias, sí hubo. Expresiones feministas, habían también. Habían, no es que no hubieron muchas. Claro, después tomó una dimensión multitudinaria el 2011 y después el estallido social, pero es un no más, o sea, es como, ¿cómo decir? Es entre una expresión de rebeldía y a la vez de agotamiento. Eso es lo que la élite chilena no quiere entender, porque tiene una esquizofrenia en su cabeza. Cree que es una invención ¿de quién? Del Partido Comunista, de Jadwe, de la lista del pueblo, de los mapuches, ¿me entiendes? Uno Mira, dice... yo lo veo de la siguiente manera, así como una expresión de imagen. Yo creo que en la medida en que el modelo neoliberal perdió su capacidad del abrazo del oso, en esa medida, ¿no es cierto?, entra la desesperación. Y entonces entra la desesperación entre quienes fueron abrazados y les gustó el abrazo del oso. Sí. encontraron que la piel del oso era, bueno, era esponjosa, te cubre el frío y qué sé yo, pues. Y el invierno no pasa, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que esa es la situación que hoy día se está viviendo y es lo que genera en términos simbólicos la imagen no solamente de Orrego, sino que de otra serie de personeros y personajes, ¿no es cierto?, que están al alero de la vieja concertación y que fueron parte de eso. Y que hoy día seguramente en algún momento dado van a responder por eso en su conciencia. Yo recuerdo, fíjate que una cosa muy pequeñita, una entrevista que en un momento dado le hicimos en ese momento en el Rodriguista a Palma, a Andrés Palma, al demócrata cristiano Andrés Palma. Sí, sí, sí. Y fíjate que esa entrevista para mí fue muy significativa porque comenzó como la vida de él y hablaba de los 80 y toda una serie de cosas.
Y de repente entramos a los 90 y en un momento el tipo viene y dice, ¿y cómo estoy aquí? ¿Pero qué fue lo que hicimos? Y fue una cosa que se da ahí. Le salió. Y fue impactante. Estábamos ahí con César Quiroz haciendo esa entrevista. Y yo creo que César se va a acordar de eso, porque fue una cosa que quedamos los dos así, pero fue un proceso que él mismo se fue haciendo, el Durante proceso la de entrevista. autoconciencia, ¿te das cuenta? Claro. Ese proceso de autoconciencia de cómo se estaba en esto, de todo lo que se hizo para poder venir y avanzar al proceso democrático. Y de repente encontrarse de que estás haciendo cosas que están fuera de lo que tú tenías imaginado, de lo que tú pensabas que iba a ser el camino. Y yo creo que ese es fíjate, yo creo que ese es el drama de esa generación, de nuestra generación, de mi generación, por cierto. Ese es el drama, ese es el drama que tuvimos que vivir, y que es el proceso de esquizofrenia, y que es el proceso, ¿no es cierto?, de depresión que viven muchos, y que es el proceso de cansancio, y que es el proceso de reivindicación también que se da hoy día, ¿no es cierto?, en muchos jóvenes. Pero evidente, además, mira, es esa descarnada forma que tenía Elwin de decir las cosas en tu cara. Claro. Y eso uno puede decir, yo estoy en desacuerdo, pero el tipo tenía ese rasgo, las decía. Sí. Democracia en la medida de lo posible, punto. Claro. Punto. Punto. Sí, pues. Punto, no hay más. Claro, y te lo decía eso, directamente. Claro, porque había otros que te lo ocultaban. Claro, otros que ¿Sí? hablaban de... ya te digo, yo me acuerdo que cuando se da a conocer el informe Rettig, la última reunión en La Moneda de los partidos es con el Partido Comunista. Va Volodya, va Gladys, creo que, no sé quién más, pero fue Jorge Insunza, creo. Los tres. Y vuelven a la sede del Comité Central a contar lo que había ocurrido. Venían muy impactados, muy golpeados. ¿Por qué? Porque, y esto lo cuento aquí literalmente, porque en estas cosas uno no puede mentir. No puede. Dice Volodya dice, mira, el presidente nos ha dicho que este es el último esfuerzo que se hace por el tema de verdad y justicia, que ha costado mucho. Efectivamente, las 4 ramas habían sacado declaraciones cuestionando el informe Rettig. Pinochet se había reunido con los generales en la escuela militar, se sacaron una foto y dijeron estamos en contra. La Armada lo mismo, la Fuerza Aérea lo mismo, los pacos igual. O sea, dijeron nosotros no estamos de acuerdo con esto. Y entonces Elwin dice y lo vamos a hacer igual. Pero también les quiero decir que si el cordón se puede cortar, nosotros vamos a cortar por el eslabón más débil, que son ustedes. Así dijo. ¿Cuál? Por eso te digo que Elwin era un tipo descarnado en cuanto a decir las cosas. Ahora, claro, lo dijo en una reunión privada, ya tenía grabado el discurso donde se iba a conocer esa noche el informe Rettig, donde incluso se emocionó y como que se tiró a quebrar. Pero políticamente la definición estratégica de la frase es crucial. Es crucial, que es lo mismo que cuando nosotros hacemos, siendo Gladys ahí la secretaria general, año 96, un poco antes, la propuesta a la concertación de un gran acuerdo nacional por cambios democráticos, verdad y justicia, cambio al sistema penal, cambio al sistema laboral y otra cosa, cambio al sistema binominal. El Partido Demócrata Cristiano dice no. Y nosotros vamos y le pedimos una reunión. En ese momento el líder político del Partido Demócrata Cristiano era Enrique Kraus, que fue el ministro del Interior de Elwin. Y Kraus también era un tipo así, un tipo descarnado. Dice, ¿cómo se les ocurre que nosotros vamos a hacer un entendimiento con los comunistas? Porque ustedes saben lo que implicaría eso, que la derecha nos pega un portazo. Y nosotros nos estamos entendiendo con la derecha y nos queremos seguir entendiendo con la derecha, no con ustedes. Y chao, y no hubo acuerdo. Sí. Y nosotros en ese tiempo, publicamos, en ese tiempo no había lo que hay ahora, esta tecnología, entonces los documentos que se lograban pesquisar o trascender eran muchas veces por este sistema que tenía el teléfono, ¿no? Claro. La impresora, ¿no? Sí.
En fin. Y ahí nosotros pesquisamos un documento que nadie desmintió, por cierto, que era una orientación del Departamento de Estado a operadores políticos del Departamento de Estado en Chile, donde les decía, mira, es increíble, no era muy largo el texto, pero el texto decía, tienen que entenderse con renovación nacional, porque el eje de gobernabilidad en Chile está dado por Renovación Nacional y la democracia cristiana y quienes están en la concertación. Ese es el eje de gobernabilidad que hay que cuidar. Segundo, tengan cuidado con el Partido Comunista de Chile, porque el Partido Comunista de Chile es el segundo partido más fuerte después del Partido Comunista de Cuba. Nosotros publicamos ese texto, pensamos que iba a haber escandalera, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. O sea, así es la política, pues. Claro, claro. Yo tengo la impresión que eso es lo que está, mira, lo que está ocurriendo. Ahora el día domingo, bueno, el pueblo chileno tendrá que definir, pues. Ojalá escoja bien, ojalá la gente primero vaya a votar, que haya participación, Una alta participación. que haya participación en lo que uno espera, ojalá más del 30%, porque si es menos del 30% es complejo, por la misma lógica de la gobernabilidad y porque van a ser descalificadas esas personas si es que no se llega a eso. Y por otro lado, bueno, dejarles el último minuto, pues, para que nos despidamos. Dejo mi minuto al poema de Omar. ¡Ay, me dejaste claro! Ya, momento. Pero, Florencia. Nada, yo quiero aprovechar para pedir la libertad de las y los prisioneros políticos. Ayer varios diputados fueron a Santiago 1 a fiscalizar cómo estaba sucediendo eso, a pedir la ley de indulto, lo que me parece a mí, pero estupendo. Y hoy hay un mitin a las 6 de la tarde también en apoyo a los prisioneros que están en huelga de hambre en la Plaza Ñuñoa. Vamos a ver cuánto dura el mitin. Vamos a ver. Empieza y se acaba. Claro. Bueno, claro. Yo voy a quedar debiendo el poema. Lo tenía, pero no lo tengo. Y como estamos con pantalla abierta, entonces no lo puedo buscar tampoco en el computador. Pues me pone en problema y don Juan Andrés. Bueno, para la próxima, Mar. Para la próxima. Así que eso, pues, que estén muy bien. Para la próxima. Igual. Para la próxima con gobernadora. Exactamente. Con gobernadora celebrando. Y presidente del Perú. Sí, sería muy bueno. Ya, pues, que estén muy bien. Chao, chao. Muy bien, cuídense. Chao. Chao.